Hoy cierro esta serie que es alcanzar a los perdidos. Hace 15 días compartí el mensaje de hablar al valle de los huesos secos. Y hace 8 días hablé de que necesitamos traspasar barreras. Y son los pasos que nos llevan a la evangelización y el ganar a otros para Cristo. Hoy voy a hablar del momento del llamado. El día de ayer tuvimos nuestro grupo Conexión de Varones, una cascarita. Yo casi medio me andaba matando ahí. Estaba a punto de meter un gol solo frente al portero y me resbalé. Hubiera sido gracioso, chusco, haber grabado ese momento, porque entre caigo y no caigo, yo solito me burlé. Bueno, me resbalé y para no caer así de sopetón, pues duré ahí y gracias a Dios reaccioné y metí las manos. Un poquito me raspé la rodilla derecha, pero eso no fue digamos, la mayor bendición, el poder haber yo disfrutado de mi mejor y mayor pasatiempo en la vida, que es el fútbol, sino que estuvieron jóvenes, por lo menos 4 jóvenes que por primera vez aquí ya dentro de la iglesia escucharon una palabra, un mensaje de esperanza, de salvación. Y bueno, fue un mensaje, quizá para muchos lo juzguen de muy light o muy ligero, pero fue la entrada, fue el comienzo. Y yo sé que en estos jóvenes, en estos varones nos hicieron falta muchísimos. Nos hizo un mal tiempo lluvioso. Algunos de nuestros varones que vienen a jugar fútbol aquí en la iglesia se regresan a Morelia. Quizá cambiemos de día para que ellos puedan estar entre semana. Pero fue un tiempo extraordinario donde pudimos, después de una taquiza de 10 kilos de parrillada. ¿Usted cree que la puede exterminar con 15 varones? ¿Usted creería eso? Y mi esposa me dice, me guardas poquito para no cocinar el día de mañana, o sea, el día de hoy. Y llegamos hambrientos, queriendo devorar cualquier cosa en la casa. Y le digo, pues no te aseguro mucho, porque no has visto a unos 10 o 15 hombres hambrientos después de practicar el fútbol. No los has visto comer. Y bueno, hubo como unos 3 que comieron, que asusta, da miedo. Pero bueno, son jóvenes. En algún momento tienen que empezar a disminuir la cantidad, y si quieren cuidar su salud. Pero bueno, por ahí sobró como medio kilo de 10 kilos, ¿verdad? Hasta hay lo compartí en los grupos ahí de la iglesia, y varias mujeres con una cara de espanto: ¿se van a comer todo eso? Pues eso y más, eso y más. Pero lo más emocionante, lo más importante es que se pudo compartir la palabra. Wow, un testimonio. Lo tienes que compartir. ¿Sí le das permiso que lo comparta? Sí, un día lo tienes que compartir aquí. Y es de gran bendición. Cosas que muchos, bueno, que todos necesitamos escuchar, cómo el poder de Dios transforma, libera de muchos hábitos, de muchos males. A veces pensamos que solamente Dios nos libera de hábitos como la droga, como el alcohol, pero hay otros males que aún hasta son peores que esos, que lastiman a otros, y Dios te hizo libre. Fue Cristo Jesús. Y bueno, ese testimonio hay que grabarlo, hay que compartirlo aquí para que quede grabado, y postearlo, compartirlo en las redes. Bueno, Dios hace milagros, Dios transforma vidas el día de hoy, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Quiero que vea por favor en Juan capítulo 3 versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3 detalles interesantes de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y un principal entre los judíos, o sea, un líder. O sea, era una persona devota. Los fariseos, la secta o el grupo religioso de los judíos más fanáticos, más apegados, más estrictos a la ley. Pero Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Qué significa?
que él no quería que nadie se enterara que él había buscado a Jesús. Él fue a buscarlo en secreto. Él sabía que Jesús traía algo bueno. Y también algo interesante, Nicodemo ve a Jesús como un maestro. Jesús para Nicodemo no era el Mesías, era un maestro más de la ley. Pero Nicodemo tenía algo especial. Él quería profundidad. Él sabía que Jesús tenía algo especial. Y hay muchos Nicodemos allá afuera que tienen años, que tienen quizá décadas buscando la verdad. Y que estos Nicodemos en secreto están buscando algo más, ir a otro nivel. Esos Nicodemos es nuestro deber encontrarlos y llamarlos y llevarlos a los pies de Jesús. El versículo 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dos cosas interesantes: para que una persona sea salva, tiene que nacer de nuevo. En pocas palabras, tiene que morir. Y no me refiero a la muerte física. Tiene que morir a su antigua vida pecaminosa. Ese nuevo nacimiento se debe realizar por el agua y por el espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario, para que alguien entre al reino de los cielos, tiene que nacer del agua y tiene que nacer del espíritu. Nicodemo no era un ignorante de lo que estaba pasando ahí en Israel. Él sabía que antes, y había escuchado, quizá personalmente, ahí de lejos, escuchó el discurso de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo su ministerio antes que el ministerio de Jesús. De hecho, él bautizó a Jesús. ¿Y cuál era la predicación específica de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a Dios. Y Juan el Bautista los bautizaba, y era un bautismo de arrepentimiento. O sea, para que Jesús hiciera los milagros, resucitara y pudiera tener un impacto poderosísimo en Israel, la gente primeramente tenía que arrepentirse y voltear a Dios. Se registra en la escritura que había lugares donde eran duros, resistían al mensaje de Jesús por la dureza del corazón, por la incredulidad. Seguramente esos lugares rechazaron el mensaje, el discurso que ofrecía Juan el Bautista. ¿Qué significa nacer del agua? Significa que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y tiene que, no solamente has nacido del agua, o sea, que te has arrepentido, que has muerto a tu yo, a tu antigua vida, sino que ahora has nacido del Espíritu. Esto es lo que hace a un cristiano auténtico. Cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede decir que está en Cristo Jesús. Pero no cualquiera nace del agua y nace del Espíritu. Si alguien nace del agua y nace del Espíritu, ese es un auténtico cristiano. Es ese alguien que va a entrar al reino de los cielos. Entonces el evangelizar
el ganar a alguien para Cristo no es la cosa más fácil del mundo, es la cosa más compleja que puede existir en la tierra. El hecho de que tú a una persona le compartas el plan de salvación y lo lleves a los pies de Cristo y él se convierte en un discípulo de Jesús auténtico, es de lo más complicado, de lo más difícil que puede existir en la humanidad. Porque tiene que existir que esa persona muera, que esa persona se arrepienta, que esa persona renuncie y deje a todo lo que representa su vida y ahora que nazca del Espíritu. Por eso el mensaje de habla al valle de los huesos secos. Primeramente tenemos que hablar, tenemos que profetizar, tenemos que orar y declarar a esa persona que está muerta, que sus huesos están calcinados, hablar y declarar que el Espíritu Santo sopla sobre su vida. Para ganar a alguien tenemos que traspasar fronteras, traspasar barreras, como Jesús lo hizo con la mujer samaritana, un judío hablando con una mujer samaritana. No voy a repetir el mensaje de hace 8 días, véalo en YouTube. Entonces, usted y yo necesitamos orar por nuestros parientes, nuestros amigos, por aquellos que queremos que conozcan a Jesús. Necesitamos orar primeramente por ellos, que el Espíritu Santo sople. Necesitamos traspasar barreras. Necesitamos aguantar los patines que nos dan en el fútbol. ¿Cuántos años tenías que no jugabas fútbol? Aquí hay algunos que tenían un año, no sé, nunca lo habías practicado. Y me sorprendiste, aunque te saliste, pero lo hiciste por algo, por amor. Si usted y yo amamos a la gente, si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, si amamos a Dios, vamos a amar a la gente y vamos a hacer lo que sea para llevarlos a los pies de Cristo. Es imposible decir que amamos a Dios y no compartir el evangelio. Es imposible, no existe eso, es una incongruencia. Bueno, continuemos lo que dice el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Dos principios aquí. Para recibir la salvación, la gente tiene que voltear a Jesús y tiene que mirar a Jesús y mantener una vida de fe constante en él. Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en Israel en medio de la congregación, ¿y por qué Dios le dio la orden a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta muy en alto? Porque por la rebeldía, la dureza del corazón de Israel, que murmuraban, pecaban contra Dios, Dios mandó serpientes ardientes, y cualquiera que recibía una mordedura de esa serpiente iba a morir. Pero Dios dio una gracia y les dice: mira, si alguien es mordido por una serpiente, que corra y voltee a la serpiente de bronce. Y aquellos que miren a esa serpiente de bronce van a quedar sanados. Y lo mismo pasa ahora en la salvación. La gente sin Cristo, la gente que va a la condenación eterna, ha recibido una mordedura de muerte eterna, de condenación eterna. ¿Y cuál es
nuestra labor ahora nosotros de llevarlos a que volteen ¿a dónde? A Jesús. Así como esa serpiente fue levantada, esa serpiente de bronce fue levantado, ¿quién? El Hijo del Hombre. Murió en el Gólgota, en el monte que significa de la calavera, a la vista de todo Jerusalén. Uno de mis sueños es un día conocer Jerusalén y estar en ese monte donde murió Cristo Jesús. Pero ahí en el monte, en el Gólgota, a la vista de toda la gente de Jerusalén, estaba Jesús dando su vida por la humanidad. Y tú y yo debemos llevar a aquellos que necesitan ser salvos y que volteen a Jesús y mantengan una relación viva con Él. Ahora, versículo 16, porque de tal manera, a ver, repítalo conmigo. ¿Sí se lo sabe? Juan 3:16, ¿se sabe Juan 3:16, sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? El mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, es un mensaje de amor. No es un mensaje de condenación. Efectivamente que Dios está confrontando a Nicodemo y le recrimina y le dice: tú eres un maestro de la ley y no sabes, no lo entiendes. Has escuchado el discurso de Juan el Bautista y no entiendes qué es nacer del agua y nacer del Espíritu. Y efectivamente Jesús confrontó a la mujer samaritana con su vida desenfrenada que ella llevaba. Pero el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, es un mensaje de amor. Fue tan grande ese amor de Dios por la humanidad que a su único hijo que Él tenía lo dio para morir, para sufrir, para llevar tu pecado en la cruz. ¿Y para qué? Para que tú y yo seamos salvos, tengamos vida eterna. Es un mensaje al mismo tiempo tan sencillo, tan fácil de decir, de transmitir, pero al mismo tiempo tan complejo. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende cómo el gran Dios, el creador de todo, el dueño de todo, haya dado su propia vida por su creación indigna? O sea, porque somos indignos, inmerecedores de que Dios haya dado su vida por nosotros. Yo no entiendo eso. No me cabe. Mi mente no me da para más de cómo entender. Yo no, y quizá nunca lo entienda hasta que esté allá con Él. ¿No era más fácil y raer a esta humanidad y hacer otra, así como los ángeles? Pero son los designios de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es transmitir el amor de Dios. Y si realmente usted y yo entendemos el mensaje del Evangelio, que fue tan grande ese amor de Dios hacia nosotros, vamos a responder en esa fe a Él. ¿Y sabe cuál va a ser la característica de un verdadero discípulo? El amor. Por eso usted, ¿cómo medir su termómetro espiritual ante Dios? ¿Cómo está el amor en su corazón? ¿Cómo está el amor en su vida? En su matrimonio, si es casado, hacia los hijos, hacia lo que haces, hacia tu vida cotidiana, en tu trabajo, en todo, hacia la iglesia. ¿Cómo está tu amor en lo que te toca hacer en la iglesia? ¿Cómo está? ¿Te esfuerzas por llegar temprano? ¿Te esfuerzas por dar lo mejor de ti? ¿Cómo está tu amor hacia los demás, a los duros, a los violentos, a los que tú dices son indignos? ¿Tú eres digno? ¿Cómo está? Entonces, ahí deberíamos de reflexionar y preguntarnos: ¿realmente
Realmente sí he nacido del agua y realmente he nacido del Espíritu. Realmente es el Espíritu el que sopló sobre mí y el que me dio vida. Y realmente estoy en ese amor. Ahora, el versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente, un principio aquí, la gente se condena por amar más al mundo que a la luz. ¿Cuál será la condenación y que la gente va a estar en el infierno? Que la gente amó más al mundo que a mismo Jesús. ¿Qué es el mundo? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Si alguien ama más a esas tres cosas, o una de las tres cosas, o dos cosas de esas tres, más que a Jesús, esa es la condenación. Por eso se trata aquí de amor. Realmente alguien responde al mensaje de salvación. Bueno, si el Espíritu Santo sopló en él y él nació de nuevo, va a responder con amor a Jesús. ¿Me van siguiendo aquí? Ahora veamos el momento del llamado. Una persona, el día de ayer, después de que oramos por la reunión ahí, de que los jóvenes escucharon el testimonio, escucharon una oración, una persona me dice, como dándome a entender, no se le olvidó hacer el llamado a que recibieran a Cristo. Y yo le dije, no era el momento, no era el tiempo. A dos jóvenes de ellos yo nunca los había mirado. Era la primera vez que yo los veía. Yo no había orado por ellos. Oré por que soplara el Espíritu Santo por los que iban a estar. Otros sí los tengo bien ubicados y tienen meses viniendo a jugar fútbol. Pero tiene que pasar un proceso. Cuando tú invitas a alguien y le dices, es el momento ahora, repite la oración para que Cristo entre a tu corazón, es porque esa persona ya tiene, de aquí ya avanzó hasta acá. Ahorita lo vamos a ver. Si usted pone a una persona a que reciba a Cristo, la oración de fe, de confesión, de que usted ya la sabe, la mayoría, de recibir a Cristo en el corazón y empezar una nueva vida, si esa persona lo hace sin entendimiento, lo único, cuando usted trata de evangelizar a una persona que no entiende, que no tiene una preparación espiritual, lo único que provoca es un endurecimiento en el corazón de esa gente. Necesitamos ser sabios. Y si alguien sabio aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesús. Hemos visto varios niveles. Hablarle al valle de los huesos secos. Jesús le habla, le predica a la mujer samaritana. Jesús confronta a Nicodemo, que Nicodemo lo buscó a él, no fue Jesús a Nicodemo. Jesús le confronta a Nicodemo. Entonces ahora vemos el momento del llamado, el momento de ir a otro nivel, y lo vemos en Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea, Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba
y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés llevó a su hermano a Jesús. Dos de los discípulos de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje muy duro, muy directo, cortando cabezas. No era fácil que Juan el Bautista tuviera seguidores, porque era un mensaje pesado, de arrepentimiento, de renunciar al pecado. Pero Juan el Bautista tuvo dos discípulos, que era Andrés y el otro era, la mayoría coincide que estaba hablando de Juan, el que escribió este evangelio. Casi la mayoría coincide y yo comparto eso. No dice el nombre, pero porque dice que era la hora 10, lo tenía en la memoria. Entonces Andrés, y si era Juan, el apóstol Juan, eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y va Andrés y va Juan a buscar a Jesús y le dice: ¿dónde vives? Como quien dice, ellos se estaban invitando. Estaban siendo medios baquetones y no nos das chancecita de pasar la noche ahí donde te estás hospedando. Vengan y vean. Y Jesús, no sabemos por qué Juan no escribió lo que mismo Juan dice cuando termina de escribir el evangelio. Hay muchas cosas que Jesús dijo y que Jesús hizo. Y dice: y no cabrían en el mundo entero los libros que se escribirían de él si todo se hubiera registrado. Dice: pero esto fue registrado para que usted crea que Jesús es el unigénito Hijo y el único Salvador del mundo. O sea, en pocas palabras, se escribió lo que Dios quiso que se escribiera. Si no, tendríamos una Biblia, una mega Biblia y enorme, que no cabría en el mundo. Y si así, siendo chiquita, muchos no la leen, imagínense. Andrés llevó ¿a quién? A su hermano, y lo llevó a Jesús. Pero no llevó a un ignorante de las cosas de Dios. Ni Andrés, ni Juan, ni Pedro, aunque eran pescadores o gente del vulgo que los tenían en aquel tiempo como la escoria, no eran ignorantes de las cosas de Dios, porque le dice: ¿qué crees? ¿Qué crees, Pedro? Ya encontramos al Mesías, encontramos a Cristo Jesús. Imagínese, usted puede ver la expresión, imaginar la expresión de Andrés y Pedro: a ver, ¿dónde está? Y ese Pedrito usted ya sabe y ha visto cómo era bien atrevido y bueno, llegó a ser el principal o uno de los principales de los apóstoles, aunque muchos dicen que el principal fue Juan. Pero la historia no termina aquí. En el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Por qué Jesús escogió a Felipe y le dijo: tú sígueme? No escogió a otro ignorante de la ley. Jesús constituyó a sus 12 apóstoles. Eran judíos,
conocedores de la ley, con un cierto ¿qué? Crecimiento espiritual. Y aquí lo vemos. Felipe halló, vea, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Tú y yo tenemos que ser como Andrés y como Felipe. Si verdaderamente ya estuvimos con Jesús, después de que Andrés y Felipe estuvieron con Jesús, lo escucharon, fue transmitido el Espíritu de Jesús hacia ellos y fueron, ya encontramos al Mesías, el del que profetizó Isaías. Y si tú has estado con Jesús, lo conoces, tú debes de ir y traer ¿a quién? A tus hermanos, a tus allegados. Aquí no veo que ellos llevaron a extraños. ¿Cuál era la relación de Andrés y Pedro? No nada más eran hermanos, porque hay hermanos aquí terrenalmente, dolorosamente, que ni se llevan, se odian por las herencias o por lo que sea. Es triste eso, no debería existir eso. Pero eran hermanos íntimos. No solamente eran hermanos, sino que eran amigos. Y Felipe y Natanael, no lo especifica qué relación había o qué parentesco, pero sí eran íntimos, amigos. Y vean lo que continúa diciendo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Jesús, Él te miró. Él observó cada paso de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos. Él conoce toda tu historia. Él lo sabe y Él te estaba esperando. Y Él te está esperando si alguien no ha ido a sus pies. Él ya está observando cada corazón, la fe de la gente allá afuera. Él nos conoce a la perfección, totalmente. No es nuestra madre que nos conoce, no es la esposa, no son los hijos, aunque nos conocen bastante bien. Y nos dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verán al cielo abierto. Imagina el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recuerda, unos meses atrás, hace pocos, no muchos, prediqué un mensaje de que la iglesia es la puerta al cielo. ¿Usted lo recuerda? La iglesia, la visión que tuvo el patriarca Jacob ahí en Betel, que vio la escalera que subían y bajaban ángeles, dijo Jacob: aquí voy a construir yo que una iglesia. Le puso casa de Dios. La iglesia es la puerta al cielo. Pero Jesús le está diciendo a Natanael, y aquí hay muchos Natanaeles, y nos lo está diciendo hoy: de hoy en adelante verás el cielo abierto. El cielo ya está abierto. Y aquí en la tierra la puerta está abierta.
Y para conectar el corazón del ser humano de la tierra al cielo se necesita la escalera. ¿Quién es la escalera? Dice que los ángeles subían y bajaban, usaban a Jesús de escalera para subir y bajar. ¿A qué? Del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. La iglesia es la puerta al cielo. El cielo está abierto. La única manera, el único medio, el único Dios, el único camino, la única verdad que puede llevar al hombre a Dios es Jesús. Él es la escalera al cielo. La iglesia es la puerta. El cielo ya está abierto y Jesús es el puente, Jesús es la escalera. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es mi deber? Llevar a la gente, a la humanidad, al cielo. Ese es el deber de la iglesia. ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito por el cual Jesús te salvó y te rescató? Usted puede contestar: es para que yo no me perdiera en la condenación eterna en el infierno y estuviera con los demonios y los ángeles por la eternidad en el lago de fuego y me fuera yo al cielo. Claro que sí, ese es uno de los propósitos, pero el propósito por el cual Jesús te salvó y te hizo ahora parte de la iglesia es para que tú le ayudes a Él. Aquí entramos a una parte teológica. A algunos teólogos no les gusta lo que voy a decir. Para que tú le ayudes a Jesús a rescatar las almas del infierno y llevarlas al cielo. Algunos teólogos dicen: no, es que Jesús no necesita ayuda. La obra de la expiación, la salvación ya se culminó 100% en la cruz. ¿Cuál fue la labor de Andrés, del apóstol Andrés? Llevar a su hermano a Jesús. ¿Cuál fue la labor de Felipe? Llevó a Natanael. ¿Cuál es tu labor ahora como hijo de Dios? Llevar a tus hermanos, a tus íntimos. ¿Sabes? Nunca vamos a poder llevar y hacer discípulos para Jesús mientras no tengamos íntimos amigos, íntimos hermanos. Ese es el primer paso. ¿Quieres hacer los discípulos de Jesús? Tienes que ser como Felipe, como Andrés, llevarlos a Jesús y utilizar ¿qué? Mira, ven y ve, ven y pruébalo. Jesús es la escalera que nos lleva al cielo. Estamos en un tiempo, entramos, toda la sociedad, la humanidad entra a un tiempo donde cada día veremos más. Escuche lo que voy a decir. Cada día veremos más jóvenes, niños y aún adultos corriendo tras otras cosas, menos corriendo tras la búsqueda de Dios. Porque cada vez nos acercamos a los últimos tiempos. Ahí, cada día que pasa es como cuenta regresiva, nos acercamos más a los últimos tiempos peligrosos, engañosos, donde dice que habrá hombres amantes de sí mismo más que de Dios, amantes de los deleites del mundo más que de Dios. Y cada día, cada vez más el hombre, el corazón de la humanidad se va a ir endureciendo más.
Pero los que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos frenar esto? Claro, se va a aumentar mucho la maldad, pero también habrá mucho aumento de la gracia. Yo quiero agarrarme de la gracia. Y que entonces nos toca hablarle al valle de los huesos secos. Nos toca traspasar barreras, atrevernos a hacer cosas que rompen los paradigmas, rompen los moldes. Los discípulos se sorprendieron. Jesús platicando con una mujer, y con una mujer samaritana. Pero su plática tenía un propósito. La plática de Jesús confrontó a esa mujer. Necesitamos llamar y llevar a Jesús a aquellos Pedros, a aquellos Natanaeles. Y a lo mejor se van a equivocar. Usted puede ver que Pedro se equivocó terriblemente varias veces, porque es un proceso. Pero tenemos que llevarlos a Jesús y tenemos que predicar el evangelio. Que cada domingo familia, cada domingo aquí tengamos la oportunidad de darle a la gente que se conecte a Jesús. En los grupos conexión de mujeres, de varones, felicito muchas mujeres. Wow. Fíjese que no me dio tanto gusto, que sí me dio gusto, como no, que haya consumido las chavindecas y los tacos. Me dio más gusto que usted haya venido y haya aceptado la invitación de mi esposa. Y vi más de 15 mujeres en casa de oración. Y mi anhelo es que se añadan más. Creo que va a ser cada 15 días. Entonces ya sé cuándo vender tacos y chavindecas. No importa que no me consuman los tacos. Usted consuma la gracia de Dios, o sea, cómala. Yo quiero que se ponga de pie, por favor.